Hola, hoy vamos a explicar qué es la filosofía y cómo ha evolucionado a través de los distintos pensadores. La filosofía es el amor a la sabiduría. Es una disciplina que busca entender la realidad, el conocimiento, la verdad y cómo debemos vivir. Comenzamos con Platón, en la antigua Grecia. Él vivió en una época de crisis política en Atenas. Su propuesta fue que existen dos mundos, el mundo sensible, que es imperfecto, y el mundo de las ideas, que es perfecto. En el arte de su época se buscaba la belleza ideal, lo que refleja su pensamiento. Después está Aristóteles, su alumno, quien no estuvo de acuerdo con él. Aristóteles dijo que la realidad está en las cosas mismas, no en un mundo aparte. Su pensamiento es más realista. En el arte se ve más naturalidad y movimiento, como en el teatro griego. Luego encontramos a Diógenes, quien vivió en una época de crisis social. Él criticó a la sociedad y propuso vivir con lo mínimo, rechazando las riquezas. Incluso su forma de vida era una especie de crítica artística a las normas sociales. Más adelante, en el Imperio Romano, está Séneca. Él desarrolló el estoicismo. Decía que no podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo reaccionamos. Mientras el arte romano mostraba poder y riqueza, él defendía la sencillez y el autocontrol. Finalmente, en el siglo XX tenemos a Albert Camus. Después de las guerras mundiales, Camus propuso la filosofía del absurdo. La vida no tiene un sentido claro, pero debemos aceptarlo y vivir con dignidad. El arte de su época refleja esta crisis con obras existenciales. Los filósofos están conectados entre sí. Por ejemplo, Aristóteles critica a Platón, Diógenes critica a la sociedad que ellos representaban, Séneca retoma la idea de autocontrol y Camus retoma esa idea pero en un mundo moderno sin sentido. Sí, la filosofía ha cambiado sus preguntas a lo largo del tiempo. Pasó de preguntarse por la verdad a la realidad, a cómo vivir y finalmente al sentido de la vida. La filosofía nos ayuda a pensar, cuestionar y entender nuestra existencia. Y sigue siendo importante hoy, porque todos buscamos respuestas sobre cómo vivir una vida plena y mejor. Muchas personas creen que la filosofía es algo abstracto, complicado y que no sirve para la vida diaria, como si solo fuera gente haciendo preguntas sin utilidad. Pero en realidad, la filosofía ha sido una de las herramientas más importantes a lo largo de la historia, porque nos ayuda a comprender el mundo, a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar una vida más consciente y significativa. Una de las funciones más importantes de la filosofía es que nos enseña a pensar de forma crítica, es decir, a cuestionar lo que creemos, lo que pensamos y lo que la sociedad nos dice que es verdad. La filosofía se hace preguntas sobre la realidad, el conocimiento, la moral, la justicia, la existencia y la felicidad, y aunque no siempre da respuestas definitivas, nos ayuda a entender mejor los problemas y a tomar decisiones más razonadas. Además, también sirve como guía para la vida. Nos hace preguntarnos cuál es el sentido de lo que hacemos, qué significa vivir bien, qué es la felicidad o qué es lo correcto. Por eso no solo sirve para la escuela, sino para la vida cotidiana, porque nos enseña a argumentar, a analizar ideas, a detectar errores de pensamiento y a formar nuestra propia opinión. La filosofía comenzó en la antigua Grecia, cuando los seres humanos dejaron de explicar el mundo con mitos y empezaron a explicarlo con la razón. A ese paso del mito al pensamiento racional se le llamó logos. Los primeros filósofos no solo eran filósofos, también eran matemáticos, astrónomos, médicos y políticos. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque de ellas nacieron áreas como la física, la biología, la política, la psicología y la lógica. Con el tiempo, cada ciencia se fue especializando y separando de la filosofía, pero la filosofía nunca desapareció, porque sigue haciendo las preguntas que las ciencias no pueden responder por sí solas. Por ejemplo, la biología puede explicar cómo funciona el cuerpo humano, pero no puede decir qué es moralmente correcto. Eso lo estudia la ética. La política organiza la sociedad, pero la filosofía se pregunta qué es la justicia o el poder. La psicología estudia la mente, pero la filosofía reflexiona sobre el sentido de la vida o el sufrimiento. A lo largo de la historia, cada época ha tenido sus propias preguntas. En la Edad Media se preguntaban por la relación entre la fe y la razón. En la Edad Moderna, por el conocimiento científico. En la Ilustración, por la libertad y los derechos. Todo esto nos muestra que la filosofía siempre aparece cuando el ser humano se enfrenta a un problema que no sabe cómo resolver. Tal vez la filosofía no construye máquinas ni tecnología, pero construye algo más importante, las ideas y las preguntas que nos permiten entender el mundo.
porque al final, la filosofía no solo sirve para encontrar respuestas, sino para aprender a pensar, y a veces entender bien una pregunta es más importante que encontrar rápido una respuesta. Ya entendimos qué es la filosofía y cómo ha evolucionado, pero ahora vale la pena preguntarnos, ¿qué valor tiene realmente la filosofía hoy? A veces parece algo viejo o lejano, pero en realidad es una herramienta para liberarnos a través de la duda. Como decía Russell, no sirve para darnos respuestas definitivas, sino para romper la costumbre de aceptar todo sin cuestionarlo. Cuando no pensamos críticamente, vivimos atrapados en ideas que damos por obvias. En cambio, al aceptar la incertidumbre, recuperamos algo clave, la capacidad de asombrarnos. Lo cotidiano deja de ser simple y empieza a tener profundidad. A lo largo de la historia, la filosofía ha sido un camino de autodescubrimiento. Platón la veía como una forma de salir de la ignorancia, mientras Aristóteles la enfocó en entender la realidad concreta, y otros, como Diógenes de Sinope, mostraron que no basta con pensar, hay que vivir de forma auténtica. Incluso corrientes como el estoicismo con Séneca la entendieron como una forma de mantener equilibrio ante las dificultades. En este sentido, filosofar no es solo pensar, es una forma de liberarnos mentalmente. Siguiendo esa idea, la filosofía no se queda en la teoría, transforma cómo vemos todo. Primero, a nosotros mismos, nos da independencia intelectual, es decir, dejamos de repetir lo que otros dicen y empezamos a construir nuestro propio criterio. Después, cambia nuestra relación con los demás. Al cuestionar más, dejamos de etiquetar fácilmente y empezamos a reconocer que cada persona, e incluso otros seres, tienen un valor propio, y también modifica cómo vemos el mundo. Lo que parecía normal se vuelve interesante otra vez. La realidad deja de ser algo obvio y se convierte en una pregunta abierta. Incluso pensadores como Albert Camus muestran que, aunque la vida no tenga sentido claro, la filosofía nos permite crear uno propio. En conclusión, su valor está en mantener vivo el pensamiento crítico. Filosofar es elegir cuestionar en lugar de conformarse, porque al final no vale tanto tener respuestas, sino tener el valor de hacerse buenas preguntas.